Y ahorita viene el plano más profundo, que es el cuarto plano. ¿Y esta clase qué pasa? Donde vienen 4 músculos: el rectus capitis posterior major, rectus capitis posterior minus, obliquus capitis superior y obliquus capitis inferior. ¿Lo vas a escribir todos? Rectus capitis, porque hay los anteriores, posterior major. ¿Okay? ¿Este de dónde viene? Es el que está viendo acá. Línea nucalis inferior hacia el proceso espinoso de C2, que se llama axis. ¿Okay? El rectus capitis posterior minus va de igual forma en la línea nucalis inferior al tubérculo posterior, que se encuentra localizado en el arcus posterior del átomo. ¿Okay? Entonces, el major, para aprenderse, tiene una mayor distancia. El occipital hacia el axis. El minor, una menor distancia. El occipital al revés. El occipital al axis y el occipital al axis. ¿Okay? Para que lo puedan aprender. ¿Okay? Y lateralmente están ambos oblicuos. El oblicuo capitis superior y el oblicuo capitis inferior. El superior va en la línea nucalis inferior al procesus transverso del atlas. ¿Okay? En el arco, la parte lateral. ¿Okay? Y el inferior va de ese mismo lugar del atlas hacia el proceso espinoso del axis. Ese sería el superior. El superior es este: línea nucal inferior al transverso del atlas, de C1. Y el inferior de C1 al proceso espinoso de C2. ¿Qué hacen todos estos músculos? Lo que permiten es extensión de la cabeza. ¿Okay? Y cuando están contraídos solo uno, la rotación lateral al lado donde ustedes dispongan realizar. ¿Okay? Si lo buscan en los libros, al final 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 2 oblicuos. 8. Son 8. Son los músculos propios de la nuca. Pero para fines de la cátedra, dirían unos planos. ¿Okay? Pero son cosas que hay que aclarar porque los libros lo van a encontrar en forma diferente. ¿Okay? Entonces, ¿qué músculos se encuentran localizados en el tercer plano de la nuca? ¿Y les ponen el spleen? ¿Ese? Pero de los triángulos vas a hablar vos en tu clase. ¿Sabes si la van a ver bien? A él le toca el bien. Solo porque me les tengo que dar el triángulo posterior. El cuello, cada cuello hay un cuello derecho y un cuello izquierdo. ¿Okay? Cada mi cuello, su línea media, acá. ¿Okay? Entonces se divide en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. ¿Quién lo divide? El esternocleido mastoideo. ¿Okay? O esternocleido occipito mastoideo. Va el proceso mastoideo y va, porque se llama esternocleido porque tiene una inserción external y una clavícula. ¿Okay? Entonces eso divide el cuello en una región anterior y en una posterior. ¿Okay? La región anterior está delimitada entonces por la línea media, borde inferior de la mandíbula y borde anterior del esternocleido mastoideo. Y es donde viene un sinnúmero de triángulos que se nos van a, hay que aprender todos los límites. El posterior está delimitado por el triángulo posterior, por el borde posterior del esternocleido mastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio. ¿Claro es eso? ¿Okay? Entonces, este triángulo posterior lo atraviesa el venter inferior del lomo ovoideo, uno de los músculos del cuello anterior que se encuentra en la región infraoidea. Ese lo divide un triángulo superior que se llama occipital y un triángulo inferior que se llama supraclavicular. Ese triángulo occipital, ese posterior, tiene en su piso o en su fondo 3 músculos, que de superior a inferior es el esplenio que hablamos, el capitis, el levator escapulae y los 3
escalenos: anterior, medio y posterior. ¿Okay? Me es difícil explicar esto porque no puse diapositivas, ¿okay? Pero de todos modos el día viernes en teoría se los tienen que dar. Hay libros que describen otro triángulo que está delimitado por el rectus capitis, el posterior mayor y los dos oblicuos, el superior y el inferior, y también le llaman el triángulo occipital. O sea que al final habrían dos triángulos occipitales. Y por aquí, según Netter, sale la arteria vertebral. En otro libro dice que la arteria occipital. ¿Dale? Entonces a ese se llama el subcapital y el otro occipital. Si aquí está el coco, subcapital, y el del triángulo posterior, occipital. ¿Quieren que les dibuje lo que les acabo de decir? No, mejor. Porque igual lo venía en el examen. Sí, mejor. Y el problema es que los triángulos no están en ningún libro. ¿En serio? Y el triángulo anterior cruzó como 8 triángulos, ¿no? Solo el cuello. 1, 2, 6 triángulos, y de esos se tienen que aprender todos los libros. Porque eso sí pregunta. Y esta es la mandíbula. Aquí está la línea media. ¿Vale? Entonces, si esta es la línea media, este es el triángulo anterior. Borde inferior a la mandíbula, línea media y borde anterior del esternocleidomastoideo. Triángulo anterior. Triángulo posterior, borde posterior del esternocleidomastoideo, clavícula y borde anterior del trápezo. Aquí viene el venter posterior del homoideo y lo divide en un triángulo supraclavicular mayor, porque hay un mínimo, y un triángulo occipital. Entonces aquí es donde se encuentran localizados el esplenio, levator escapular y los 3 escalenos. ¿Okay? Y allá atrás está aquí el rectus capitis posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Este es el triángulo subcapitis. O lo pueden poner los libros occipital también. Dale. Igual ven ustedes aquí el rectus capitis posterior mayor, el minor, el oblicuo superior, oblicuo inferior, y aquí ven las inserciones donde provienen los músculos de los planos previos. Y este es el triángulo que ellos formarían. Entonces, si lo vemos acá por planos, entonces ven ustedes aquí el trapecio, primer plano, segundo plano, esplenio y los semiespinales. De ahí estaría más profundo el esplenio, segundo plano, tercer plano, semiespinales, los longuísimos, tanto los capitis como el cervicis y el levator escapular, y en el cuarto plano los oblicuos y los rectus capitis posterior. Y ahí la misma diapositiva. Claro con esto, ¿no? ¿No es importante? Solo el triángulo occipital, otra vez, ¿no? El plano occipital está atrás. Al final, para fines de la cátedra, el occipital queda en el triángulo posterior. El del rectus capitis posterior mayor y los dos oblicuos sería como el triángulo subcapitis. El triángulo occipital queda dentro del triángulo posterior del cuello. Solo que el triángulo posterior del cuello lo divide el venter posterior, el homoideo, y lo divide en un triángulo superior y un inferior. El superior es el occipital y el inferior es el supraclavicular mayor. El minor es porque la inserción del esternocleidomastoideo tiene una inserción external y una clavicular. Este chiquitillo es el supraclavicular minor. Eso no es mi clase. ¿Claro? ¿Les voy a dar la nota de discusión?